Diga conmigo, la bendición de Jehová. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. ¿Sí? Y me gustaría que leyéramos en Proverbios capítulo 10 y versículo 22. ¿Sí? Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo voy a leer otra vez. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sí? Quiero orar. Padre, te damos gracias. Hoy disponemos nuestros corazones, disponemos nuestras mentes, disponemos nuestros espíritus para que tú nos hables, para que implantes en nosotros la palabra. Tu palabra, Señor, la cual es viva y es eficaz y es como una semilla que cae en nuestros corazones y da fruto al 100%. Esa palabra que nos cimenta, esa palabra que nos establece en la roca, esa palabra que hace crecer en nosotros la semilla de fe, de tal manera, Señor, que estemos cada día llegando y acercándonos a la medida, Señor, a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Así hoy te pido, Señor, que sea tu palabra como esa lluvia que desciende del cielo, Señor, y cae en la tierra y hace germinar la tierra y cumple el propósito por la cual tú la has enviado. Hoy declaro, Señor, que el propósito por el cual tú vas a enviar esta palabra, Señor, se cumple en cada uno de mis hermanos, en tu iglesia, en el nombre de Jesús. Diga conmigo, haga conmigo esta oración ahí donde está en casa. Diga: Padre Celestial, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu bendita palabra. Disponemos nuestros corazones para que hoy, Señor, tú nos hables, para que tú estés, Señor, trayendo palabra de revelación a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Muy bien. Repito el Proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Sí? Este tema es apasionante porque ¿quién no quiere la bendición de Dios? ¿Quién menosprecia la bendición de Dios, exceptuando a Esaú? Yo creo que después de Saúl nadie quiere perderse la bendición de Dios, ¿sí? Y la bendición de Dios encierra la plenitud del ser humano. Si algo usted va a pedir a Dios, pida que Dios lo bendiga. Y aunque parezca una frase muy trillada o una frase demasiado citada, pero yo quiero decirle que si algo usted tiene que pedirle a Dios, pídale que Dios le bendiga. Y a veces, por tener esta frase tan trillada entre los cristianos, Dios te bendiga, Dios te bendice, y es nuestra forma de saludarnos, hemos perdido el verdadero contexto y el verdadero significado y la profundidad y el peso de esta palabra, de esta ahora sí que acto de bendición de Dios a sus hijos, ¿sí? Esto es algo amplio y profundo. Yo creo que es lo que nosotros realmente necesitamos, la bendición de Jehová en nuestras vidas. Si nosotros tenemos la bendición de Jehová en nuestras vidas, le aseguro que nada más necesitamos, porque la bendición de Dios encierra todo. La bendición de Dios no se limita a lo económico, eso es lo secundario, eso es lo terciario. La verdadera bendición de Dios es la bendición en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2, amado, dice Dios, hablándonos a través del apóstol San Juan, nos dice: amado, yo deseo
que tú seas prosperado. Esa palabra prosperado también tiene una connotación. Yo deseo que tú seas bendecido en todas las cosas y que tengas salud. Ahí está implicando el cuerpo, pero también la salud del alma, del espíritu. Así como prospera tu alma, tu espíritu, Dios dice que Él desea que seamos prosperados, que seamos bendecidos en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestra alma y en nuestro espíritu, ¿sí? Así que ese es el deseo de Dios, bendecirnos de manera integral, como lo dice también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23. Dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mire lo que dice la palabra de Dios, que el Dios de paz nos santifique, dice por completo, de manera integral, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios, escuche bien, quiere que todo nuestro ser, ¿sí?, empezando por el espíritu, por el alma y por el cuerpo, sean guardados irreprensibles. Él desea santificarnos y la santificación es parte de la bendición de Dios. Así que, para hacer una introducción, la bendición de Dios tiene que ver con la bondad completa de Dios para sus hijos. La bondad completa, integral para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Y eso, cuando está, una vez que está eso, lo secundario viene por sí mismo, viene por añadidura, como lo dijo el Señor Jesucristo: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas que se refieren a las necesidades terrenales y naturales de esta vida vendrán por añadidura. Esa añadidura también es parte de la bendición integral de Dios. Así que cuando Dios te bendice, Él te bendice en tu espíritu, Él te bendice en tu alma, Él te bendice en tu cuerpo. Tener, por ejemplo, salud física es una bendición de Dios. Qué bendición de Dios el poder estar sanos físicamente. Qué bendición de Dios el poder tener salud emocional y mentalmente. Qué bendición de Dios poder tener una plenitud espiritual en nuestras vidas. Qué bendición de Dios que también Él nos añada las cosas terrenales a nuestra vida. Esa es la bendición completa e integral de Dios. Y tengo una noticia: el Señor desea que tú y yo tengamos su bendición. Lo voy a repetir: el Señor desea que tú y yo tengamos su bendición. ¿Qué padre no desea que su hijo sea bendecido? ¿Qué padre desea que a su hijo le vaya mal? ¿Qué padre desea la desgracia para sus hijos? ¿Qué padre le da a sus hijos serpientes en lugar de darle pescado? ¿Qué padre le da lo malo a su hijo en lugar de darle bondades? Si nosotros, siendo malos como padres terrenales, podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice la Biblia: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará todas las cosas y nos dará de su espíritu a quienes se lo piden. Yo hago una pregunta: ¿usted desea la bendición del Padre? ¿Usted desea la bendición del Padre? La respuesta seguramente es sí. Le repito, Dios desea bendecir a sus hijos. Dios desea bendecir a sus hijos. Muchas veces nosotros pensamos: ay, es que no, Dios no me quiere bendecir a mí porque me he portado mal, o porque no he ido últimamente a la iglesia, o X razón. Quiero decirle que usted, como hijo, como hija de Dios, usted alcanza la misericordia de Dios, y el deseo de Dios es bendecirlo.
y bendecirlo de una manera integral. Así que partamos de ahí. Hoy yo le pido que quite de su mente, quizás sí usted y a veces nosotros no merecemos quizá la bendición de Dios, pero quiero decirle que Dios en su gracia, Él siempre nos ha dado sus regalos inmerecidos. Así que hoy usted póngase en el lugar de hijo, de hija de Dios, y espere que Dios le bendiga, porque Él desea bendecirlo. Sí, mire lo que dice también la palabra de Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, por otro mayor, juró por sí mismo. Fíjese, Dios jurando por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Esto hablándosele a Abraham en el Antiguo Testamento, y vemos cómo Dios alcanzó la bendición primeramente de la promesa de Dios, lo que Dios le había prometido cuando ellos no podían tener un hijo, y Dios les dio ese hijo, les dio una nación de los lomos de Abraham. Ya sabemos que nació la nación de Israel, y Dios cumplió su promesa, cumplió la bendición que Dios tenía para Abraham. Asimismo lo hizo con Isaac. Dios, vemos a través de la Biblia cómo Él ha bendecido a sus hijos, cómo Dios bendijo a Job, y aun cuando fue pasado por prueba, Dios después lo bendijo otra vez con salud, lo bendijo otra vez con una familia, lo bendijo nuevamente con riquezas, incluso al doble. Dios bendijo a cada uno de sus siervos. Dios bendijo también a Moisés. Dios bendijo a David, y por la bendición de David, Dios bendijo también a su hijo, ¿sí? El rey Salomón fue uno de los reyes más sabios y más ricos, y esto tuvo que ver mucho por el amor que Dios tuvo a su padre David. Así que Dios no solo quiere bendecirnos a nosotros, sino que por amor a nosotros, Dios se acuerda, Dios tiene memoria de lo que hizo David, de cómo David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y la bendición incluso alcanzó hasta Salomón su hijo. Por amor, dice Dios, a David tu padre, por amor a David tu padre, por el amor que Dios tuvo por David, el padre de Salomón, Dios también bendijo a Salomón. Así que cuando nosotros, amados hermanos, vivimos una vida en la cual podemos agradar a Dios como lo hizo David. David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, porque a donde Dios inclinaba su corazón, él allá iba. Dios era el que tenía el control del corazón de David, y por eso agradó tanto la vida de David a Dios, porque David era un hombre conforme a su corazón, que hacía lo que el Padre quería, que hacía lo que Dios decía. Así que cuando nosotros tratamos de agradar a Dios por ese amor que Dios tiene para con nosotros, bendice también a nuestros hijos. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? También dice la Biblia lo siguiente: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición. Diga conmigo, la bendición. Yo vuelvo a repetir: quienes quieren la bendición de Dios, quienes quieren la bendición de Dios. Y luego dice la maldición también: la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os he ordenado para ir en pos de dioses ajenos. ¿Sí? Dios pone delante de nosotros, dice su palabra, la bendición y la maldición. Él está poniendo delante de nosotros. Y en otra parte de la escritura dice: te aconsejo que escojas la vida, te aconsejo que escojas la bendición. Dios pone delante de nosotros la bendición, y también hay maldición, sí es cierto, pero
¿qué queremos nosotros? Él dice, yo te aconsejo que escojas la vida, que escojas la bendición. ¿Cómo escogemos la bendición? Oyendo sus mandamientos, poniendo en práctica sus mandamientos, andando conforme a sus estatutos. Y entonces la bendición viene sobre nosotros. Y se cita en esa escritura todas las bendiciones que vienen para los hijos de Dios. Pero yo quiero que ahorita redondeemos este tema tomando como ejemplo un hombre atípico en la Biblia. Porque, repito, qué bendición cuando tú vienes de una familia que es cristiana, que ha tenido ya un pasado evangélico. Hay siervos de Dios. Yo puedo citar uno, Marcos Witt, que viene de varias generaciones ya de hombres de Dios, de misioneros. De hecho, a su papá lo mataron aquí en México porque fue uno de los misioneros que llegó al norte del país y lo mataron por estar trayendo el evangelio. Pero Marcos Witt es ya como la tercera o cuarta generación de hombres y mujeres que sirvieron a Dios. Y qué bendición cuando alguien ya trae ese legado. Pero aquellos que estamos en el punto en el cual quizá tú eres el primero que conoces a Dios, tu familia no conocía a Dios, estábamos viviendo alejados de Dios, estábamos viviendo conforme a las corrientes de este mundo, y ahora tú te sientes que no traes un legado, que no traes un linaje, digámoslo así, ya cristiano de bendición. Pero quiero decirte algo, Dios quiere a través de ti traer un legado y un linaje de bendición a tus generaciones, ¿sí? Y repito, cuando encontramos hombres en la Biblia, hombres ilustres, como Abraham, como Moisés, como José, como Daniel y tantos hombres de Dios que vivieron una vida recta, una vida temerosa de Dios, inmediatamente lo asociamos con la bendición de Dios. Pero ¿qué tal si hablamos de Jacob? Cuando hablamos de Jacob, inmediatamente pensamos, y se nos ha dicho así, Jacob, el usurpador, el que robó la primogenitura, ¿cierto? Y yo creo que muchas veces, como hijos de Dios, ya hay muchos que se sienten o nos sentimos como Jacob, que tal vez decimos, bueno, pues yo no traigo un legado, no traigo, o a veces siento que le he fallado a Dios, y te sientes un poquito identificado con Jacob. Hoy quiero aterrizar este mensaje hablando y aprendiendo un poco de este personaje, de Jacob, cómo él luchó incluso por la bendición, no solo de su padre terrenal, sino por la bendición de su Padre celestial. Ya sabemos la historia en Génesis capítulo 25, ¿sí? Podemos leer cómo Jacob le compra la primogenitura a su hermano mayor, que era Esaú, perdón. Mas sin embargo, quiero que leamos primero en Génesis capítulo 32, si usted quiere buscar, Génesis 32 y versículo 22. Y vamos a ver este relato en la Biblia de cómo Jacob entendió el significado de la bendición de Dios. Cómo Jacob entendió que él lo único que necesitaba era ser bendecido por Dios. Quiero decirte algo, tú no necesitas, sí necesitas un carro, necesitas una casa, necesitas algunas cosas, pero eso no es lo que realmente te va a llenar y te va a bendecir en esta vida. Lo que realmente te va a hacer pleno en esta vida es la bendición de Jehová. Y si nosotros nos aseguramos de tener la bendición de Jehová, somos plenos. Repito, y cuando yo hablo de bendición, quítese por un momento dinero, quítese por un momento materialismo, la bendición de las riquezas de la herencia de Dios. Somos herederos,
somos coherederos con Cristo. Tenemos una predestinación. Ya estamos sentados en lugares celestiales. Un día reinaremos con Dios. Somos hijos de Dios en esta tierra. Somos embajadores de Dios en esta tierra. Somos hijos, somos creados a semejanza del Rey de Reyes y Señor de Señores. A esa bendición primero abóquese. La bendición material viene por añadidura. Así que cuando estemos hablando ahorita de bendición, sáquese por un momento de su mente dinero. La bendición es tener paz, es tener gozo, es tener alegría, es tener salud mental, espiritual. Esa es la verdadera bendición que Dios tiene para nosotros. Y Jacob lo entendió. Jacob lo entendió en gran manera, que él incluso estuvo dispuesto a luchar con el ángel. Mire lo que dice en el versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré. Diga conmigo: no te dejaré. No te dejaré si no me bendices. No te voy a dejar hasta que me bendigas. Jacob deseaba con toda su alma la bendición de Dios, la bendición del Padre, y en este caso a través del ángel. Él estaba siendo perseguido por su hermano Esaú. Su hermano Esaú lo estaba persiguiendo para matarlo, porque él creía que Jacob le había robado su primogenitura. No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob, que ya sabemos significa usurpador. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob. No se dirá más tu nombre usurpador. Tal vez vienes de un trasfondo en el cual te identificas con Jacob, pero Dios dice: no se llamará más tu nombre Jacob, no se llamará más tu nombre usurpador, sino Israel, príncipe, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba, dice, de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¡Wow! No te dejaré hasta que me bendigas, dijo Jacob. Ahora voy un poquito atrás, como le dije. En Génesis capítulo 25 encontramos cómo Esaú que era un mellizo de Jacob, y anteriormente vemos cómo ellos, cuando están por nacer, luchan en el vientre de su madre, de tal manera que
fue Esaú quien nació primero, pero Jacob venía trabado de Esaú porque él quería la bendición desde que estaba en el vientre de su madre. Qué increíble es esto. Él venía trabado de su hermano porque él quería salir primero, porque él quería tener la primogenitura. Los que entendemos de acuerdo a las costumbres judías, aquel varón que era el primogénito era el que tenía la mayor bendición, era el heredero, era el que tenía la bendición primaria del padre. Así que Jacob, él quería esa bendición desde que estaba en el vientre de su madre. Mas sin embargo Esaú fue quien salió primero y fue el que tenía el derecho de la primogenitura. Mas sin embargo, miren lo contrario de la actitud de Esaú y la actitud de Jacob. Esaú, por naturaleza, él tenía la primogenitura. Él tenía la bendición de su padre. Jacob, desde antes de nacer, él estaba luchando por esa bendición. Mas sin embargo fue Esaú el que la obtuvo. Pero en una ocasión, mientras Esaú está volviendo de su casa, está volviendo del campo, ¿sí? Y Jacob está preparando un potaje, un platillo delicioso, y llega Esaú y se le antoja ese potaje en Génesis capítulo 25 y le dice: dame de comer, invítame, hermano, ese potaje, invítame lo que estás guisando. Y luego le hace una propuesta: es más, te compro ese potaje, te compro ese plato de guisado por mi primogenitura. Mire el desprecio de Esaú por la bendición. Él vendió su primogenitura por un guisado, por una comida. Y escuche bien algo: el enemigo también muchas veces va a venir así a nuestras vidas como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición de primogénitos, porque el Señor Jesucristo fue el primogénito, pero ahora Él nos ha hecho coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, así dice la palabra. Así que de alguna manera, cuando el Señor Jesucristo nos hace coherederos, entonces nosotros también venimos a tomar esa primogenitura, esa bendición de primogénito en Dios, por cuanto Él fue el primogénito, pero nos ha hecho a nosotros coherederos. Quiere decir que la herencia de Él es también compartida con nosotros. Él nos hizo coherederos, por lo tanto nosotros también tenemos acceso a la bendición como primogénito delante de Dios. Nosotros ya tenemos esa bendición, pero quiero decirte algo: el enemigo va a venir y te va a decir: véndeme tu primogenitura, como llegó con el Señor Jesucristo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Antes de eso le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Y te quiero decir algo: el enemigo te ofrece pan, pero en realidad no es pan, son piedras. El enemigo te dice: estas piedras se pueden convertir en pan. No, son piedras. Él te dice: todo este reino te daré si postrado me adorares. No, los reinos son de nuestro Dios y nosotros somos los herederos. ¿Por qué tendremos que someternos al dominio del enemigo para obtener los reinos que realmente son de nuestro Padre? Y nosotros somos sus hijos y nosotros somos herederos, coherederos con Cristo. ¿Por qué tenemos que doblegarnos? Él dice, Él le dijo al Señor Jesucristo: todo esto te daré. Mas sin embargo los reinos son de nuestro Padre. Esaú perdió de vista
la bendición que era ser primogénito. Y él dijo, te vendo mi primogenitura. Y Jacob inmediatamente aceptó el trato. Ahora yo hago una pregunta. ¿Por qué le llamamos a Jacob usurpador? Jacob no le robó la primogenitura a Esaú, se la compró. Mismo Esaú le dijo, véndemela. Y él dijo, ok, ¿cuánto quieres por ella? Pues un guisado, lo que tú tienes, perfecto, ahí te va. Qué trato, qué bendición. Jacob hizo el negocio de su vida. Por un plato de guisado, él compró la primogenitura, la bendición completa. No le pertenecía, porque Esaú había nacido primero. Claro que Jacob también tenía bendición, claro que sí la tenía, pero él quería la bendición completa. ¿Cuántos de aquí quieren la bendición completa? Dios tiene la bendición completa para sus hijos. Y él le compró la primogenitura. Y después Isaac lo bendijo. Y ahí sí hizo algo de maniobra, porque ya sabemos que su madre amaba a Jacob. Y una vez que ella vio que su padre Isaac lo iba a bendecir, entonces ella dijo, bueno, pues te voy a tener que poner unas pieles de cabra en tus brazos para que tu padre piense que eres Esaú, por cuanto Esaú era velloso y no Jacob. Y bueno, ya sabemos esa historia. Mas sin embargo, Jacob nunca le robó la primogenitura a Esaú. Él se la compró. Esaú se la ofreció en venta. Él ya tenía la primogenitura. Así que él fue delante de Isaac e Isaac lo bendijo. Isaac de hecho ya no podía ver y él solamente podía palpar y dijo, ay, como que algo no está muy bien aquí. Ciertamente la voz no es la voz de Esaú, pero sus brazos sí están vellosos. Bueno, y con cierta duda el padre bendice a su hijo. Él pensó que estaba bendiciendo a Esaú, pero Esaú ya le había vendido la primogenitura a Jacob. Así que Jacob recibe la bendición del padre terrenal. Y a partir de ahí viene Esaú, se enoja y empieza a perseguirlo. Y Jacob huye, porque Esaú está buscando para matarle. Y pasa una serie de cosas Jacob. Yo veo la vida de Jacob, cómo fue un hombre que buscó, que luchó, que no se cansó, que no se rindió. Debemos aprender de este hombre a no rendirnos, a no claudicar, a no dejar de perseguir siempre la bendición, el propósito, el destino que Dios tiene para nosotros en esta tierra. A pesar de que él estaba siendo perseguido por su hermano Esaú, que su suegro le hizo trampa y le ofreció a su hija, trabajó 7 años por la menor y luego llega el suegro y le da la mayor, que era la más feíta, ¿verdad? A Lea, y él dijo, bueno, pues me tengo que quedar con Lea. ¿Cuánto realmente tengo que trabajar por la esposa que realmente quiero, que es la menor? Y otros 7 años, y ahí está trabajando 7 años. Imagínense los jóvenes de hoy. Quieren las cosas muy fáciles. Ay, suegro, vengo a pedirle la mano de su hija. Y hasta quieren que el suegro le ponga todo. Y no, Jacob luchó por su bendición, incluso por su esposa. Trabajó 7 años. El suegro lo hizo trabajar otros 7 años. Y a los 14 años por fin le entrega a la menor, y entonces él puede tener a la esposa que él deseaba. Pero luego el suegro le dijo, no te voy a dejar que te vayas, ni con mis hijas, ni con mis bienes. Trabaja otros 7 años más, 7 años más trabajando, 21 años trabajando con el suegro, y por fin lo libera y se va para hacer su hogar, para hacer su familia, con sus esposas, con
sus bienes, sus ganados, y ya Dios ahí lo estaba enriqueciendo, Dios lo estaba bendiciendo también con bienes materiales. Y ya una vez que se prepara para encontrarse con Esaú, ya estaba a punto de encontrarse con Esaú, y él tiene antes un encuentro con el ángel. Y me llama aquí algo la atención. Cuando él se encuentra con este ángel, él sabía que tenía la bendición ya de su padre terrenal, que era Isaac. Pero él no se conformó ahí, él estaba buscando la bendición del cielo. Él estaba buscando lo eterno. Hermanos, la Biblia dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a las cosas de este mundo, sino que debemos buscar primero las cosas de arriba. Es la bendición de arriba la que debemos buscar nosotros. Esa es la bendición por la cual nosotros debemos luchar. Es por eso que la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece, es la que enriquece tu espíritu, es la que enriquece tu alma, es la que enriquece tu familia, es la que enriquece también tus bienes, y ella no añade tristeza. En la bendición de Dios no hay añadidura de tristeza, porque la bendición de Dios es completa, es plena. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos quieren la bendición del Padre como la buscó Jacob? Jacob se encuentra con el ángel y ya estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú. Y él sabía que antes de encontrarse con su hermano Esaú, él necesitaba la bendición de arriba. Él necesitaba la bendición del Padre. Así se quedó Jacob. Para esto antes Jacob ya había tenido un sueño. Él estaba en un lugar llamado Betel, y dice la Biblia que él recostó su cabeza sobre una piedra que estaba ahí, y tuvo un sueño, y en ese sueño él miró una escalera y ángeles que descendían y que ascendían al cielo. Y cuando él despertó, él tuvo miedo. Dijo: no es este lugar más que casa de Dios y puerta del cielo. Y desde ahí ya Jacob estaba entendiendo que la bendición venía del cielo. Cuando él miró esos ángeles que descendían y ascendían, cuando él miró esa escalera cuya punta tocaba el cielo y la punta de abajo tocaba la tierra, él sabía que su bendición no era terrenal, su bendición era celestial. Su bendición venía de Jehová, la bendición que no añade con ella tristeza, la bendición de Jehová que enriquece no solo con bienes materiales, sino primeramente con todo nuestro ser, con nuestra familia. Él necesitaba esa bendición que venía del cielo, porque él ya había visto los cielos abiertos. Quiero decirte que Dios desea, amados hermanos, abrir cielos arriba de nosotros, que los cielos de Dios se abran, que los cielos de Dios estén abiertos. Cuando los cielos de Dios están abiertos sobre nosotros, entonces la bendición de Dios desciende, ¿sí? Él tuvo ese sueño y él miró esa visión de tal manera que ahora más que nunca él deseaba la bendición de arriba. No te conformes con la bendición terrenal, pon tus ojos hacia arriba, y esa es la bendición que tú realmente debes buscar, ¿sí? Y la Biblia nos dice claramente: si oyeres atentamente mi voz, si pusieres y acatares mis mandamientos y los pusieres por obra, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. Entonces los cielos se abren, entonces los ángeles descienden, y entonces los ángeles ascienden. Entonces la bendición de Dios viene si nosotros oímos su voz, si nosotros atendemos sus estatutos, si nosotros le amamos con todo nuestro corazón, si le servimos porque Él es el Dios vivo, si le servimos con todo nuestro corazón,
si tratamos de agradarle, si damos lo mejor de nosotros para Él, si no somos mezquinos, si le amamos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, si nuestro verdadero amor está en el cielo y no en la tierra, entonces los cielos se abren, la lluvia desciende, la lluvia temprana, la lluvia tardía, viene sobre tu casa, viene sobre tus hijos, viene sobre tus generaciones. Solamente necesitamos oír la voz de Dios, poner por obra sus estatutos, amarle con todo nuestro corazón, amarle por sobre todas las cosas, y entonces la bendición del Padre viene sobre sus hijos. Jacob dijo: no te voy a dejar hasta que me bendigas. Así nosotros debemos decir: Dios, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Voy a ser fiel a tu casa, voy a ser fiel a tu palabra, voy a amarte, voy a servirte con todo mi corazón. Mi amado hermanos, muchas veces decimos: es que a veces, ¿por qué no estás viniendo a la iglesia? Por el trabajo. Quiero decirte que si tú pones el trabajo antes que Dios, la bendición no va a ser completa. Pero si tú pones siempre en primer lugar a Dios, la bendición va a ser plena. Dios te va a bendecir incluso para que tu patrón te dé horarios en los cuales tú puedes servir a Dios con alegría, ¿sí? Tengo yo tantos testimonios de hermanos en la iglesia que me han dicho: pastor, quiero que ore por mí, estoy trabajando los domingos, pero ¿por qué no oramos para que Dios toque el corazón de mi patrón y me pueda dar el día de descanso los domingos? Y oramos, y te puedo contar uno y otro testimonio, como a las semanas, a los días, vuelven los hermanos y me dicen: pastor, ya tengo el descanso los domingos. Mi patrón me dio el descanso el domingo, ya puedo venir a la iglesia. Qué bendición es cuando tú piensas así. Qué bendición es cuando tú estás buscando las maneras de cómo Dios acomode las cosas para que tú puedas servirle, para que tú puedas darle lo mejor a Él, para que sigas amándole con todo tu corazón. Entonces Dios abre las puertas de los cielos y te bendice hasta tus generaciones, como lo hizo con Jacob. Y ahí Dios lo bendijo. Si es ciertamente tocó el ángel, sí, su muslo, y él tuvo que sufrir, sí, una descoyuntura, y de tal manera que después, al caminar, él denotaba que algo había vivido, algo había pasado. Quiero decirte algo: primero, cuando Dios viene a nuestras vidas y nos bendice, la primera bendición de Dios es que cambia nuestro nombre. Ya no será más tu nombre el de antes, ya no será más tu nombre de acuerdo a tu vida pasada. Ahora tu nombre será de acuerdo a la vida en Cristo Jesús. Ciertamente quizás hemos tenido todos una vida pasada de la cual no nos agradamos mucho, mas sin embargo, cuando venimos a Dios, la primera bendición de Dios sobre nosotros es que cambia nuestro nombre. Ahora ya no somos llamados Jacob, ya no somos llamados usurpadores, ya no somos llamados mentirosos, ya no somos llamados ladrones. Ahora somos llamados príncipes, porque somos hijos del rey. Dios lo primero que hizo con Jacob es le cambió el nombre. Tu nombre ya no será así, ahora te llamarás Israel. Dios te ha dado un nuevo nombre, Dios te ha dado ahora una nueva oportunidad, Dios te ha dado un lugar en su familia, en la familia de Cristo. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora eres hijo del Dios eterno, del Todopoderoso, ¿sí? Y luego Dios dice que lo bendijo allí. Y una vez que Jacob obtuvo la bendición, entonces él sabía que podía ir con su hermano y las cosas iban a estar bien. ¿Sabe por qué? Porque ahora ya tenía la bendición del Padre. Y ciertamente después se encontró con su hermano, y su hermano no hizo lo que él pensaba hacer con él, que era matarle, sino que se reconciliaron y tuvieron paz. Cuando Dios te bendice, aún a los que son llamados tus enemigos, los hace estar en paz contigo.
Esa es la bendición de Dios y eso es lo que Dios quiere darle a sus hijos. Así que yo quisiera terminar orando. Moisés entendía muy bien en el contexto de lo que significa la bendición de Jehová. Es por eso que él declara la oración que tantos conocemos, a la cual se le llama la bendición sacerdotal. Y quiero que terminemos con esta parte de la escritura, precisamente con la bendición de Moisés al pueblo de Dios. Moisés entendía el poder de la bendición de Jehová y declara esta oración. Voy a pedir a los muchachos que me ayuden. Mire esta oración que hace Moisés por el pueblo de Dios, en la cual él está orando y declarando la bendición de Dios para sus hijos. Y yo hoy declaro esa bendición sobre tu vida en el nombre de Jesús. Esa oración que hizo Moisés sobre el pueblo de Dios, hoy la declaro sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia. Y dice lo siguiente, está en Deuteronomio Números capítulo 6. Números capítulo 6 y versículo 22. Y hoy declaro esta bendición sobre tu vida. Tómala. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: así como Dios nos bendice, también Él nos da facultad de bendecir a nuestros hijos y bendecir a su pueblo. Y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Tome esta bendición. Quiero declarársela una vez más. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice Jehová de los ejércitos. Yo quiero que abraces esta bendición de Dios. Yo quiero que hoy cierres un momentito tus ojos.